Ok, bueno, la pregunta es, ¿por qué cuando agitamos, como menciona su compañero, una bebida, por ejemplo, con una cuchara, esta bebida se encuentra caliente, ¿por qué se enfría? Mm, s- ¿Por qué se enfría si, bueno, estamos aumentando el movimiento molecular, por lo que probablemente estemos aumentando su energía cinética y probablemente estuviéramos aumentando su energía interna? Bueno, la respuesta es la siguiente. Aquí compiten diferentes mecanismos de transferencia de calor. Digamos, tenemos una bebida caliente a una temperatura T, pensemos T1, pero esta bebida caliente está en contacto con la atmósfera también, está en contacto con la temperatura ambiente. Entonces, si nosotros comenzamos a agitar esta bebida, bueno, si tienen razón, estamos haciendo corriente y estaríamos aumentando la energía cinética. Aunque bueno, si analizamos a fondo, la primera ley, calor más trabajo, es igual a cambio de energía cinética más cambio de energía potencial más cambio de energía interna. Bueno, aquí esto se reduce a calor. Si fuéramos a considerar energía cinética y energía interna para ver la implicación, bueno, cancelo trabajo, cancelo energía potencial. El valor de la energía cinética es realmente muy pequeño comparado al cambio de energía interna, por ejemplo. Además de la primera ley, existe otro mecanismo de transferencia de calor. Aquí ya entramos un poco más allá de la termodinámica, que son los mecanismos de transferencia de calor. En realidad podríamos decir si gana cierta cantidad de energía cinética, que bueno, esto se calcula como un medio de la masa de esa bebida por la velocidad que gana al cuadrado. Y, y bueno, la energía interna, aquí se calcula como hemos visto, la masa de esa bebida por la capacidad calorífica de esa bebida por la diferencia de temperatura, que, bueno, sería de la temperatura 1, de la temperatura inicial a la temperatura final. Vamos a suponer, puede que no llegue a la temperatura ambiente, puede que llegue a una temperatura 2. Esta sería la inicial, esta sería la final. Entonces, bueno, aquí quedaría T2 menos T1. Obviamente T1 es mayor que T2 porque es la temperatura más caliente. Entonces aquí compiten fuertemente el cambio de temperatura contra la velocidad, aunque realmente energía cinética, que está relacionada con la velocidad de las variables y de este café, es diferente de energía interna. La energía interna considera los movimientos moleculares exclusivamente a nivel atómico, los movimientos que comentábamos como vibracionales, rotacionales y traslacionales que veíamos en la definición de energía interna. Entonces, bueno, tenemos la energía cinética propia de las moléculas o de los átomos y depende del tipo de sistema que estemos analizando. Si son, por ejemplo, líquidos o sólidos, bueno, la energía interna considera energía potencial, todo esto es energía de enlace, más energía rotacional o vibracional, más energía traslacional, que si lo vemos a nivel atómico, bueno, la energía interna considera precisamente el movimiento, pero a escala completamente atómica. Estos átomos vibran con cierta frecuencia, también están unidos a otros átomos por medio de enlaces. Estos enlaces también vibran, se le llama, bueno, frecuencia respiratoria porque es análoga a una respiración. Están constantemente, bueno, uniéndose y estirándose. Eso aporta también a la energía interna, aporta también el movimiento de este átomo sobre su propio eje, aporta la energía de traslación, que bueno, sería el movimiento quizás o difusión de átomos de una posición a otra, etcétera. De modo tal que sí influye. Siempre hemos comentado que bueno, un objeto más frío tiene menor movimiento molecular que uno más caliente, pero aún estando en reposo, estando completamente en reposo. Si yo agito este objeto, bueno, lo más seguro es que se
Si se encuentra más frío, perdón, si se encuentra más caliente, se enfríe, etcétera. Ahí compiten esos dos mecanismos. Compite para la cantidad de calor. Estamos aquí. Compite la energía cinética con la energía interna, pero la energía interna se refiere a nivel atómico y depende exclusivamente de la temperatura. Y bueno, de hecho la temperatura es una medida de qué tanto movimiento molecular tenemos dentro de ese objeto, aún en reposo. Esa es una parte que nos dice la termodinámica, pero la transferencia de calor aquí involucra otro mecanismo. Existe un mecanismo de transferencia de calor que se llama precisamente convección. Es convección. Que bueno, si ustedes se imaginan, por ejemplo, una taza de una bebida caliente que está siendo agitada, la convección es un mecanismo de transferencia de calor que se lleva a cabo por movimiento de corrientes. Esas corrientes se llaman convectivas. Si yo agito este líquido, bueno, esas corrientes se forman. Incluso también se forma convección natural, porque la densidad es diferente en la superficie del fluido que debajo. Estas corrientes normalmente ocurren, pero si yo las forzo, eso se llama convección forzada. Bueno, estoy aquí incrementando la transferencia de calor. Las moléculas viajan de un lado a otro, se genera difusión y además se genera convección y conducción. Entonces es migración básicamente de moléculas de un lado a otro que por contacto y además por corrientes convectivas transfieren calor. Entonces se pierde el calor en todas las zonas del fluido e incluso también, bueno, hacia afuera. Generalmente esta superficie no es aislada. Entonces la respuesta sería esa, principalmente porque estas dos compiten, pero usualmente es mucho menor la energía interna, perdón, es mucho menor la energía cinética por la velocidad que nosotros imprimimos aquí. Realmente la velocidad es pequeña, es mucho menor que el cambio total de energía interna. Habría que, bueno, le podríamos poner números para demostrarlo, pero existe esa competencia aunado a los mecanismos de transferencia de calor.